En un tiempo inmemorial, donde los imperios surgían y caían como olas en un mar furioso, y los dioses de piedra competían por la adoración de un mundo turbulento, la voz de un dios trascendente resonaba. No era un murmullo distante, sino un trueno que partía el cielo, capaz de quebrar la voluntad de los hombres y de mover montañas. Pero, ¿qué ocurre cuando esa voz se encuentra con la resistencia inquebrantable de un corazón humano? ¿Qué sucede cuando un profeta, un mensajero de lo divino, se atreve a desafiar al Todopoderoso? Esta es la epopeya de un hombre, su huida y su inescapable encuentro con el abismo. Nínive. Su solo nombre evocaba terror. La capital del imperio asirio, una ciudad de inmensa crueldad y depravación, donde la sangre corría por sus calles y la idolatría se celebraba con bárbara magnificencia. Sus guerreros eran temidos, sus reyes despiadados. Un azote para las naciones, un símbolo de todo lo que era abominable a los ojos de cualquier deidad justa. El clamor de su maldad había ascendido hasta los cielos, un lamento ensordecedor que exigía juicio. Era un lugar donde la luz de la esperanza parecía extinguida, un pozo de oscuridad para la humanidad. Y fue a este lugar de iniquidad donde la voz del Eterno, el Dios de Israel, Yahvé, se dirigió. Una voz que era al mismo tiempo un mandato ineludible y una carga insoportable. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El eco de esas palabras resonó en el alma de Jonás, hijo de Amitai, un profeta de Dios. Un llamado directo, claro, sin ambigüedades. Un destino sellado que lo arrastraría a las profundidades de un desafío divino y a los abismos de su propia fe. Pero Jonás, el profeta, no era un autómata. Su corazón latía con la sangre de su pueblo, Israel, oprimido y humillado por imperios como el asirio. ¿Salvar a Nínive? ¿Advertir a sus enemigos para que se arrepintieran y fueran perdonados? La idea era intolerable. Su orgullo, su nacionalismo herido, su miedo a la magnitud de la tarea y quizás su conocimiento de la infinita misericordia de Dios se rebelaron. Prefería ver a Nínive destruida, aniquilada, a ser el instrumento de su redención. Era un dilema que lo desgarraba, la voluntad de Dios contra el más profundo deseo de su alma. La elección fue tomada, no con valentía, sino con una desesperada huida. Jonás decidió ignorar el mandato divino, a pesar de la advertencia silenciosa que su conciencia le gritaba. Se levantó, sí, pero no para ir a Nínive. Su dirección era opuesta, diametralmente contraria al plan de Dios. Tarshish, un puerto lejano, en los confines del mundo conocido, un lugar tan distante de Nínive como su corazón lo estaba de la obediencia. Un acto de desafío, una apuesta audaz contra la omnisciencia divina, un salto al vacío en busca de una libertad que nunca podría encontrar. Llegó a Jope, un puerto bullicioso y vibrante, donde los olores a salitre, especias y madera se mezclaban en el aire. Barcos de todas las naciones atracaban y partían, un ir y venir constante de comercio y aventura. Jonás buscaba una nave, cualquier embarcación que lo llevara lejos, más allá del alcance de la voz de Dios. Su corazón latía con una mezcla de pánico y una falsa esperanza, creyendo que la distancia física podría silenciar la voz de la conciencia, que las olas del mar podrían ahogar el mandato divino. Pero, ¿puede un simple mortal escapar al alcance del Creador del universo? ¿Hay alguna nave que parta hacia Tarsis? Necesito pasaje, cueste lo que cueste. Encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Pagó su pasaje y descendió a la bodega, como si al esconderse de la luz del sol pudiera esconderse de la omnipresencia divina. La nave zarpó, cortando las aguas del Mediterráneo con una aparente suavidad.
El viento soplaba favorable, las velas se hinchaban y por un breve instante Jonás pudo haber creído que había logrado su cometido. Una falsa sensación de paz se apoderó de él, la euforia de la huida, la ilusión de la libertad. Pero los cielos observaban y el mar esperaba. Pero la serenidad no duraría. De repente, sin previo aviso, el cielo se oscureció con una velocidad aterradora. Las suaves brisas se convirtieron en ráfagas furiosas. El mar tranquilo se transformó en un caldero hirviente de olas gigantes. El barco, antes orgulloso, comenzó a ser sacudido y zarandeado como una hoja seca en la tormenta. No era una tormenta ordinaria. La furia de los elementos parecía poseer una inteligencia, una determinación implacable. Era la mano de Dios extendiéndose sobre el mar, enviando un viento tempestuoso que desafiaba la propia existencia de la embarcación. Por todos los dioses, esta no es una tormenta normal. El mar está vivo y está furioso. El pánico se apoderó de la tripulación. Eran hombres del mar, curtidos por innumerables viajes, pero jamás habían presenciado tal ferocidad. El barco crujía, amenazando con partirse en dos. Desesperados, comenzaron a arrojar la carga al mar, cualquier cosa que pudiera aligerar el peso y darles una oportunidad. Mercancías valiosas, provisiones, todo fue sacrificado a la voracidad de la tormenta. Pero la ira del cielo no cedía. Al contrario, parecía intensificarse con cada intento humano por domarla, recordándoles la inutilidad de su esfuerzo. Arriad las velas, aferraos a lo que podáis. Si no luchamos, este mar será nuestra tumba. Mientras el barco se debatía en su agonía, un detalle asombroso. Jonás, el fugitivo, dormía. Descendió a lo más profundo de la nave y allí, en medio del estruendo apocalíptico de la tormenta, yacía sumido en un sueño profundo. Era un sueño de evasión, una negación profunda de la realidad, o tal vez el agotamiento extremo de un alma en conflicto. Su aparente indiferencia era un contraste chocante con el terror que asolaba a los marineros, una calma artificial en el ojo de la tormenta que él mismo había provocado. ¿Cómo es posible que duermas en un momento como este? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, en su desesperación, recurrieron a sus antiguas creencias. Convocaron una reunión, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de miedo. Intuían que esta no era una tormenta natural, sino una manifestación de la ira divina. Decidieron echar suertes, una práctica ancestral para descubrir quién, entre ellos, era la causa de tal calamidad. Cada uno, con el corazón en la garganta, esperó el veredicto del azar, creyendo que sus propios dioses paganos les revelarían la verdad y les señalarían al culpable, al que había traído la desgracia sobre todos. Ha caído. La suerte ha recaído sobre él, sobre este hombre. Todos los ojos se posaron en Jonás. La suerte, dictada por manos invisibles o por la propia mano de Dios, lo había señalado. Ya no había dónde esconderse, ni en las profundidades de la bodega, ni en la inmensidad del océano. El secreto de su huida, de su desobediencia, había sido expuesto a la luz cruda de la tormenta. Era el momento de la verdad, el instante en que su destino se entrelazaba irrevocablemente con el de los hombres que ahora lo miraban con una mezcla de furia, miedo y un sombrío presentimiento. La verdad, aunque dolorosa, no podía ser negada. Dinos ahora, hombre, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Bajo la presión de la furia de la tormenta y la mirada de los marineros, Jonás no pudo seguir ocultando la verdad. Con voz ronca, confesó su identidad y su pecado. Reveló que era hebreo y que temía a Yahvé, el Dios del cielo, que había hecho el mar y la tierra seca.
confesó que estaba huyendo de la presencia de su Señor, de su mandato. Sus palabras, resonando sobre el rugido del viento, revelaron la magnitud de su desobediencia y la inmensidad del poder del Dios que lo perseguía. Los marineros quedaron atónitos, llenos de un temor reverencial que superaba al miedo a la tormenta. Soy hebreo y temo a Yahvé, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. He huido de su presencia. Soy la causa de esta tormenta. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Las palabras de Jonás golpearon a los marineros con la fuerza de una ola gigantesca. Un profundo temor se apoderó de ellos, no solo por la tormenta, sino por la revelación de un Dios tan poderoso. A pesar de su terror, y a pesar de que el propio Jonás les ofrecía la solución, se resistían a tomar una vida. Su conciencia, incluso en su ignorancia del verdadero Dios, se rebelaba ante la idea de ser verdugos. No querían tener la sangre de un hombre en sus manos, incluso si ello significaba su propia salvación. Un dilema moral que los atormentaba en medio de la furia elemental. No podemos hacer esto. Rememos con todas nuestras fuerzas. Quizás podamos llegar a tierra y salvarlo, pero la tormenta se intensificó aún más. Era como si el mar mismo se negase a ser engañado por los intentos humanos. Las olas se levantaron como montañas, amenazando con tragar el barco entero. Los truenos rugían sin cesar, los relámpagos rasgaban el cielo, revelando la furia desatada del Creador. Los marineros vieron que todos sus esfuerzos eran inútiles, que el destino del barco y de sus vidas estaba sellado a menos que cumplieran la voluntad que Jonás había proclamado. La mano de Dios era implacable, su juicio ineludible. Gritando al cielo: «Oh Yahvé, te rogamos que no perezcamos por la vida de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Yahvé, has hecho como quisiste». Con el corazón encogido y las manos temblorosas, los marineros tomaron a Jonás. No había malicia en sus ojos, solo un temor reverencial y una sombría resignación ante el destino que les había sido revelado. Jonás no luchó, aceptó su sentencia, quizás con una punzada de arrepentimiento, una última oración silenciosa a aquel de quien había huido. Era un momento de terrible solemnidad, una entrega al poder insondable del Dios del universo. Levantaron al profeta, su figura empapada, mientras el rugido de la tormenta alcanzaba su punto culminante. Con voz apenas audible sobre el viento, hágase tu voluntad, oh Dios, y que mi sacrificio calme tu ira. Y entonces, con un grito ahogado de la tripulación y un chapoteo ensordecedor que apenas se oyó sobre el furioso mar, arrojaron a Jonás por la borda. Cayó en el abismo oscuro y espumoso, engullido por las olas que se cerraron sobre él con una ferocidad implacable. En ese instante, todo pareció terminar. El profeta rebelde, el hombre que huyó de Dios, se había encontrado con su destino en las profundidades traicioneras del océano. La vida de Jonás, al menos a los ojos de los hombres, se había extinguido en la oscuridad salada. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica, toda comprensión humana. En el instante mismo en que Jonás desapareció bajo las olas, la tormenta se aquietó. Como si una mano invisible hubiera silenciado el viento y alisado la furia del mar. Las olas gigantes se calmaron, los truenos cesaron, las nubes se disiparon revelando un cielo que, aunque aún sombrío, era de una paz irreal. La calma fue tan súbita y absoluta que dejó a los marineros atónitos, con la boca abierta, testigos de un milagro innegable que solo podía ser obra del Dios de Jonás. Un temor inmenso, mucho más profundo que el miedo a la muerte, se apoderó de los marineros. Era un temor reverencial,
un asombro ante la omnipotencia de Yahvé. Habían visto su ira y ahora su poder para calmar los elementos con un solo acto. En ese momento, en la quietud del mar recién apaciguado, hicieron sacrificios a Yahvé y le prometieron solemnemente sus votos. Habían presenciado una verdad irrefutable. El Dios de Jonás no era uno más entre sus ídolos, sino el único y verdadero Señor de toda la creación. Una fe naciente brotó en sus corazones, forjada en la tempestad. Pero el destino de Jonás no terminó en el abismo. No, la mano de Dios no había terminado con su profeta rebelde. Había dispuesto un gran pez, una criatura colosal de las profundidades, para que se tragara a Jonás. En la oscuridad gélida del océano, justo cuando la vida parecía abandonarlo, la inmensa boca del leviatán se abrió y lo engulló. Fue un acto de misericordia disfrazado de castigo, un rescate milagroso que lo arrastró de la muerte inminente, solo para encerrarlo en una prisión viva. Desde las entrañas del Sheol, una nueva odisea estaba a punto de comenzar. Las aguas se cerraron sobre él, una tumba líquida en las profundidades. La oscuridad era absoluta, densa, sofocante. La fetidez del estómago de la criatura era una condena palpable, un castigo que resonaba en cada rincón de su ser. Jonás, en su desesperación, sintió la vida drenarse. Flotaba en un abismo de bilis y peces muertos. El último aliento de esperanza parecía ahogarse en la inmensidad. Allí, en el vientre del infierno, despojado de todo orgullo y resistencia, Jonás entendió la magnitud de su error. No había escapatoria física, solo el eco de su desafío a la voluntad divina resonando en las paredes orgánicas de su prisión. Su voz, un susurro ronco, apenas se atrevió a romper el silencio de su condena. Desde las profundidades, desde el seno del Seol, clamé a ti, oh Señor. Y tú oíste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pensé que había sido expulsado de tu presencia, de tu santo templo. Pero incluso desde el abismo más oscuro, el lamento de un corazón contrito puede perforar los cielos. En los corredores de su prisión viva, una chispa de fe renació. Jonás, quebrantado, humillado, se aferró a la única verdad que le quedaba. La misericordia de Dios es más vasta que cualquier océano, más profunda que cualquier abismo. Sus ojos, antes llenos de miedo y terquedad, ahora veían la luz de la verdad. Aquella bestia marina no era su verdugo final, sino un instrumento, una sala de reflexión impuesta por la divina providencia. Su alma, a punto de perecer, encontró un ancla en la promesa de un Dios que redime incluso lo irredimible. La oración de Jonás no fue un mero ruego, sino un pacto renovado, una entrega total. Las aguas me cercaron hasta el alma, el abismo me rodeó. Los juncos se enredaron en mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. La tierra cerró sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del sepulcro. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, oh Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que observan vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, lo pagaré. Las salvaciones del Señor es... Y el Señor escuchó. En las alturas celestiales, la súplica del profeta arrepentido resonó con una fuerza que movió los cielos y la tierra. La orden divina fue implacable, irrefutable. La gigantesca criatura marina, que había sido cárcel y protector, ahora se convertiría en su libertador. Un estremecimiento recorrió su colosal cuerpo. Con una potencia inimaginable, comenzó a ascender desde las profundidades, rompiendo la superficie con un estruendo que hizo temblar el mar. No era una elección, no era instinto,
sino la mano de un poder superior dirigiendo cada movimiento, cada contracción muscular. La bestia obedecía la voz de su creador, preparando el escenario para un milagro que desafiaría toda lógica. Con un espasmo violento y gutural que resonó por el aire húmedo de la madrugada, el leviatán marino expulsó a Jonás. El profeta fue lanzado con una fuerza brutal sobre la arena mojada de la orilla. El impacto le dejó sin aliento, tosiendo, escupiendo bilis y agua salada. El hedor a pescado muerto y descomposición aún se aferraba a su piel, pero el aire fresco, el olor a mar y arena, era el perfume más dulce que jamás había respirado. Se debatió, sus músculos doloridos y entumecidos, sus ojos ciegos por la repentina luz del amanecer que se abría paso. Estaba vivo. Era un milagro. Un hombre renacido del vientre de la muerte, con una segunda oportunidad que pesaba más que el propio océano. Tose violentamente. Aire, la luz. Toca la arena, mira sus manos, luego el océano con asombro. Estoy vivo. Oh Señor, tu misericordia es infinita. Me has sacado de la muerte misma. Gracias, gracias. Jonás se arrastró, débil pero determinado, lejos de la espuma de las olas, mientras el sol ascendía, pintando el cielo con tonos de redención. El vientre de la ballena había sido su tumba, pero también su crisálida. Allí, despojado de todo, había enfrentado sus miedos, su orgullo y su desobediencia. Había experimentado la oscuridad más profunda para apreciar la luz de la gracia. La segunda oportunidad no era un borrón y cuenta nueva, sino una cicatriz, un recordatorio vívido del costo de su terquedad y del poder ilimitado del perdón divino. Ahora cada aliento, cada latido, era un testimonio de la paciencia de un Dios que no se rinde ante la rebeldía humana, sino que persigue con amor inquebrantable. Y entonces, la voz. No un trueno atronador, sino una resonancia profunda y clara que se sintió en cada fibra de su ser. Una voz que no podía ser negada ni malinterpretada. La misma orden, el mismo destino, pero con una autoridad renovada que no dejaba lugar a dudas. La misión, abandonada por miedo y prejuicio, ahora era una obligación sagrada. No era una sugerencia, sino un mandato ineludible. Nínive, la ciudad de pecado, la cuna de sus enemigos, la metrópolis que él había deseado ver reducida a cenizas. Ahora debía caminar hacia ella, portador de un mensaje que definía no solo el destino de esa vasta ciudad, sino también el de su propia alma. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no huyó. Con pasos firmes, aunque pesados, se dirigió hacia el este, hacia el corazón del imperio asirio. Nínive. El nombre resonaba con temor y desprecio en su corazón israelita, pero la obediencia a Dios, forjada en la oscuridad del abismo, era más fuerte que cualquier prejuicio. El viaje fue largo y arduo, cada milla un recordatorio de su rebelión pasada. El sol quemaba, los caminos eran polvorientos, pero Jonás avanzaba, no con alegría, sino con una sombría determinación. La imagen de la bestia marina y la voz que lo había liberado eran el fuego que impulsaba sus pies cansados hacia una ciudad que, en el fondo, él deseaba que ardiera. Y ante él se alzó Nínive, una megalópolis de muros imponentes y calles laberínticas, un nido de idolatría y violencia. Sus templos paganos se alzaban orgullosos, sus mercados bullían con el bullicio de una civilización que había olvidado a Dios. La corrupción moral y la crueldad eran las marcas de su identidad. Su maldad había subido hasta la presencia de Dios, una mancha oscura en la faz de la tierra. Jonás la contempló, una masa de piedra y pecado,
el epicentro de un imperio despiadado. La misión parecía imposible. ¿Cómo podría un solo hombre, un extranjero, cambiar el destino de una ciudad tan vasta y arraigada en su iniquidad? Pero no era él quien hablaba, sino la voz que lo había sacado del sepulcro. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La profecía, breve y contundente, fue como una lanza arrojada al corazón de la ciudad. El mensaje de un extranjero, un náufrago, ¿cómo pudo resonar con tal potencia? Pero resonó. Un escalofrío recorrió Nínive. La noticia se extendió como un fuego salvaje, no como un rumor, sino como una verdad ineludible. La gente, desde el más humilde esclavo hasta el comerciante más acaudalado, sintió el peso de la condenación inminente. El miedo a lo desconocido, a la ira de un Dios que no era el suyo pero cuyo poder era innegable, se apoderó de todos. ¿Cómo podía un Dios que envió una bestia marina para castigar a un hombre, no castigar a una ciudad entera por su abominable maldad? La semilla del arrepentimiento había sido sembrada. Que no coman ni beban hombre ni animal, buey ni oveja. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y que clamen a Dios fuertemente. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y apartará de nosotros el ardor de su ira, para que no perezcamos? Nínive, la orgullosa y cruel, se postró. Desde el rey en su palacio hasta el mendigo en la calle, todos se vistieron de cilicio y se sentaron en ceniza. La ciudad, antes vibrante con el bullicio de la vida pagana, se sumió en un silencio de humillación y súplica. Los lamentos de arrepentimiento se elevaron al cielo como una nube fragante, un coro de corazones quebrantados que clamaban por misericordia. Incluso los animales, por decreto real, participaron en el ayuno y el lamento, cubiertos también con toscas telas. Fue una transformación sin precedentes, un testimonio del poder de una sola palabra divina, pronunciada a través de un profeta reacio. El Dios de Israel, el Dios de Jonás, estaba obrando en el corazón de sus enemigos, y Dios vio. No suplicó la ira que había prometido, no desató el fuego que Jonás, quizás, secretamente esperaba. Vio sus obras, su sincero arrepentimiento, el giro de sus corazones lejos de la maldad. La compasión divina, incomprensiblemente vasta, se extendió sobre Nínive. El mismo Dios que había salvado a Jonás del vientre del pez, ahora salvaba a una ciudad entera de la aniquilación. La justicia exigía castigo, pero la misericordia de Dios prevaleció. Fue una declaración audaz de su carácter. Un Dios que se deleita no en la destrucción de los impíos, sino en su arrepentimiento y salvación. El plan divino era más grande que las expectativas humanas, más profundo que los prejuicios de un profeta. Lo sabía, lo sabía. Por eso huía al principio, Señor. Sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, quítame la vida, por favor. Es mejor para mí morir que vivir. Su ira no conocía límites. Él, el mensajero de la salvación, se convirtió en el que deseaba la destrucción. Salió de la ciudad, un profeta solitario y amargado, y se construyó una enramada al este, esperando, casi deseando, ver la caída de Nínive. Quería ser testigo de la justicia divina, no de la misericordia divina hacia sus enemigos. Su corazón no había cambiado tanto como su destino. La experiencia del pez le había enseñado obediencia, pero no compasión. Y allí, bajo el sol abrasador, observaba con una esperanza perversa la ciudad que había sido perdonada, un monumento a la gracia de Dios y a la persistente necedad humana. Su alma seguía en conflicto, atrapada entre el deber y el resentimiento. Haces bien en enojarte tanto.
En su infinita paciencia, Dios, el maestro de lecciones inesperadas, obró otro milagro. Una planta, frondosa y de rápido crecimiento, brotó de la tierra reseca, extendiendo sus hojas sobre la cabeza de Jonás, proporcionándole una sombra fresca y bienvenida contra el sol implacable. El profeta, que solo momentos antes había deseado la muerte, encontró un consuelo inmediato y se alegró inmensamente por la planta. Era un pequeño oasis en su desierto emocional, un alivio tangible a su miseria autoimpuesta. Jonás, en su ensimismamiento, no conectó el milagro de la planta con el milagro de la salvación de Nínive. Su preocupación por su propia comodidad eclipsaba la vida de miles, pero la lección de Dios apenas comenzaba. Al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que atacó la planta, y ésta se secó, marchitándose bajo el sol inclemente. Y al salir el sol, Dios envió un viento solano, abrasador y seco, que golpeó a Jonás. El calor era insoportable, la sombra había desaparecido. El profeta, que se había regocijado tanto por la planta, ahora sentía el doble de la angustia. Se desvaneció, sintiendo que la vida lo abandonaba, y una vez más, deseó morir. La repentina pérdida de una pequeña comodidad lo sumió en una desesperación profunda, revelando la fragilidad de su perspectiva y la inmensidad de su egoísmo. La ira y la autocompasión hervían en su interior. Es mejor para mí la muerte que la vida. Morirme ya. No puedo más con este calor. Por esta planta, por esta miserable planta, me duele tanto la vida. Señor, llévame. Por favor, llévame de una vez. La voz de Dios, una vez más, resonó, esta vez con una ternura reprobadora, una pregunta que cortaba el corazón de la cuestión. No era una reprimenda dura, sino una invitación a la reflexión, a ver la verdad más allá de su propio dolor y sus prejuicios. Dios no se enojó por la explosión de Jonás, sino que usó su angustia como una oportunidad para revelar una verdad más profunda sobre su carácter y su corazón. La lección estaba a punto de ser entregada, no con fuego y trueno, sino con una suave lógica que buscaba la comprensión en lugar de la sumisión forzada. Era la última pieza del rompecabezas, el punto culminante de la educación divina de Jonás. Haces bien en enojarte por la planta. Tú tienes lástima de una planta que no cultivaste, ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo compasión de ellos? El silencio cayó como un velo. Las palabras de Dios, como dardos de verdad, perforaron la coraza del orgullo y el prejuicio de Jonás. La lección era ineludible, el contraste brutal. Su mezquina ira por una planta efímera, comparada con la ilimitada compasión de Dios por una ciudad entera, llena de vidas que no podían discernir lo correcto de lo incorrecto, inocentes y culpables por igual. Jonás se quedó sin palabras, su queja sofocada, su corazón expuesto. Comprendió, quizás por primera vez, la inmensidad del amor de Dios que se extiende mucho más allá de las fronteras de su propio pueblo, abrazando a toda la humanidad, incluso a aquellos que él consideraba indignos de la gracia. La parábola de la planta no era solo una reprimenda, sino una revelación del corazón de Dios. La historia de Jonás y el gran pez trasciende el tiempo, una épica de rebeldía y redención que nos habla a todos. Nos enseña que Dios es el Dios de las segundas, terceras y un sinfín de oportunidades, que su paciencia no tiene límites y su amor desafía nuestras categorías y prejuicios. Jonás, en su viaje de huida y arrepentimiento, representa la lucha humana contra la voluntad divina, el deseo de limitar la misericordia de Dios
solo a quienes consideramos merecedores. Pero Dios, en su sabiduría infinita, nos muestra que su compasión es universal, que su llamado a la vida abarca a toda criatura, desde el profeta desobediente hasta la ciudad más pecadora. El verdadero héroe de esta historia no es Jonás, sino el Dios que lo persiguió, lo corrigió, y a través de él extendió su mano sanadora a un pueblo que se había perdido. Es un recordatorio impactante de que la compasión no es debilidad, sino la máxima expresión del poder divino. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones, nuestras propias Nínives y plantas, a cuestionar nuestras limitaciones y la estrechez de nuestro entendimiento de la gracia. La historia de Jonás nos invita a ver el mundo con los ojos de Dios, con la capacidad de perdonar lo imperdonable, de amar lo que parece inamable y de ofrecer una esperanza donde solo vemos desesperación. Así, la saga de Jonás concluye no con una explosión de ira, sino con una profunda reflexión sobre la ilimitada misericordia de Dios. Es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos, desobedientes o indignos. La salvación es del Señor. Él está siempre dispuesto a darnos una segunda oportunidad, a usar incluso nuestras fallas para manifestar su gloria. Que esta historia nos inspire a abrazar la compasión, a desechar los prejuicios y a confiar en un Dios cuyo amor no conoce límites ni fronteras. Porque al final, la lección de Jonás no es sobre un pez gigante, sino sobre el corazón aún más grande de nuestro Creador.